Bueno, para completar la parte del masculino, vamos a continuar con esta partida de Castro, que esta partida fue muy interesante, de Moisés. Y vamos a ver cómo se dio, fíjense. Segunda defensa francesa, caballo de 2, caballo C6, caballo F3, caballo F6, E5, caballo aquí y C3. Esta variante es interesante, se puede jugar. Hay otras también, está alfil E2, ¿ok? Está caballo B3, que en particular me gusta mucho. Está alfil B5 con una idea de hacer C4, que también es bastante interesante. En principio hay bastantes opciones acá. C3, F6, toma, dama toma y caballo B3. No lo sé, estadísticamente caballo B3 ha tenido los peores resultados realmente. Creo que quizás alfil B5 era un poco más práctica, porque al final de cuentas después de E5 se le puede jugar alfil por o en su efecto peón por E5, ¿no? Y jugar esa posición allí sobre las casillas negras del centro. Pero bueno, caballo B3, H6, alfil D3, E5 y toma. Caballo toma y caballo toma. Caballo por E5 y enroque corto, ¿ok? Claro, a mí me parece que quizás cederle esta posibilidad es un tanto complicada. Después alfil E7, enroque corto, alfil F5. Bueno, claro, tendría que verse primero la solución del peón de C, ¿no? Probablemente entonces tenga que jugar con C6 primero. Ok, y luego de torre 1, quizás alfil E7, alfil E3 amenazando alfil D4, enroque. Y bueno, la posición es complicada. O sea, el negro está planteando alfil F5, torre A en E8 y jugar sobre el centro. Pero bueno, si hizo fue alfil D6, alfil E2, alfil E6 y alfil E3. Enroque y caballo C5. Claro, buscando quedarse con la pareja alfil. Eso está bastante interesante. ¿Está? Sin muchos problemas. B6, caballo por E6, dama por E6 y torre 1, ¿ok? Aquí sin generar sin muchos debilitamientos, probablemente se plantee F4, alfil acá o incluso alfil F3. Pero bueno, C6, F4, ok, al ataque, caballo D7 y alfil G4. Dama F7 y aquí se hizo alfil por B6, que creo que este es el punto crítico de la partida. Porque es que claro, cuando se va a tomar alfil por B6 siempre está cayendo el peón que está en F4. Entonces no es tan claro el tema de hacer alfil por B6. No lo sé. Según lo que Lichess recomendaba, se estaba dando la opción de alfil H5, ¿ok? De hecho, aquí está alfil H5, dama F5, dama G4 y jugar con la posición abierta de la pareja de alfiles. Pero a mí me gustaba, creo que si más no me recuerdo, era una jugada tipo dama de 3, creo. Sí, creo que era dama de 3 para plantear básicamente esta idea. Lo que pasa es que no estaba muy claro por el tema de poder hacer alfil por F4. No sabía si se podía hacer alfil por F4 y en lo que hiciera alfil por F4 quizás caballo C5 como jugada intermedia, ¿no? Entonces parecía ser complicada, pero en principio lo que quería era activar las piezas. Quizás entonces dama de 2 probablemente. Aunque bueno, hay que tener cuidado con el peón F4 igual o en su efecto alfil D4, ¿ok? Amenazando directamente la jugada del alfil en E6. Puede ser. Pero lo cierto es que alfil por B6 es como un tanto raro, porque claro, él aquí jugó torre E8, pero en lugar de torre 8 había una opción interesante a base de caballo C5, ¿ok? Por esta era la razón que yo no la consideraba del todo, porque él tiene que hacer alfil por C5 en jaque, y en lo que el rey se quita, entonces dama por F4, y está atacando sobre las casillas negras. Recuerden, esta posición que se va a dar es una posición de alfil de diferente color, ¿ok? En el medio juego, donde el jugador que ataque en las casillas del color de su alfil va a mantener una ventaja, ¿no? Entonces, en principio, el jugador que estaría manteniendo la ventaja aquí sería el negro, pero tampoco es que el blanco esté perdido. Entonces, claro, la posición es bastante interesante, ¿ok? Para el negro, para jugar a salvar, para jugar una partida salvada. Entonces, torre 8, torre por E8, torre por E8, alfil por A7, caballo C5 y alfil por C5, evidentemente. Alfil por C5, rey H1 y dama por. Entonces, claro, aquí hay una posición donde el blanco se está quedando solamente con un peón, o sea, con un peón de menos. El negro, perdón, se está quedando con un peón de menos, pero ese peón de menos le está generando posible compensación, ¿ok? O sea, la posibilidad de tener la columna E, la columna F, un ataque en casillas negras. O sea,
Si las blancas van a jugar el final, en el final probablemente consigan ventaja con el peón de A, pero mientras no sea el final, hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces alfil de 7, alfil de 6, dama G1 y torre de 2, evidentemente comenzando el ataque sobre las casillas de la séptima fila, ¿ok? En G2 y H2, A4 y dama E4. Quizás torre por B2 no era tan clara porque se podía jugar siempre a 5. Entonces, claro, acuérdense que al estar el rey en G8, la coronación va a ser con jaque. Entonces no es tan fácil de ver, ¿no? Una continuación que no contenga un riesgo aceptable. Entonces, bueno, por eso quizás dame 4. Preparando quizás D4, quizás alfil C5, puede ser una jugada que esté preparando, alfil C5 para torre F2. Entonces B4 y alfil acá, alfil H3 y G5. Dama B1, una jugada malísima, la verdad, mala. Quizás alfil D7 y listo. Y en el caso del alfil en A7, entonces hacer algo así. Bueno, lo que pasa es que dama F1 es un problema por torre F2. No se sabe si a lo mejor él tiene que buscar la forma de desviarlo, así con algún alfil F5, obligándolo a tomar y entonces que la dama pueda tomar en A7. O en su defecto hacer dama E7 y ya entonces poder salvar la dama, ¿no? Hacer dama F1, torre F2, dama D3 y jugar esta posición porque ya no hay ataque sobre el punto G2. Creo que aquí así se podía salvar. Pero bueno, buscando la atracción de la dama. Entonces hizo fue dama B1, él le juega G4 y ya en esta posición el blanco está perdido. O sea, porque el blanco se cuelga la pieza. Entonces dama por, torre por, alfil por, torre por G4, hace B5 y torre C4. Entonces claro, torre C4 es débil porque en principio permite la creación de un peón pasado en B6, que es un problema porque después de B6 se puede hacer A5, A6 y A7. Entonces claro, se va a quedar con el peón pasado en A7 y va a perder el alfil. Entonces, en principio había que tomar, ¿okay? Tomar aquí, peón por, probablemente alfil E5 y jugar más o menos esta posición, ¿ok? Aunque claro, la partida conceptualmente debería terminar en tabla. Por una simple razón, de que si se cambian las torres y se cambia este peón por este o los tres peones por este, el rey blanco ya tiene la condición para hacer tablas. Yo creo que quizás por esa parte es que Castro comenzó a jugar a la simplificación, porque las tablas no se le van a escapar de la mano en esa situación. Entonces, una jugada muy astuta, una forma de juego bastante prometedora, ¿no? Entonces, claro, torre C4, B6, la oportunidad, torre por C3 acá, torre aquí, rey F1 y él hace alfil E5, ¿ok? En lugar de alfil E5 aquí hay que activar el rey, vamos, con los peones para ver si se puede bloquear. Si no se puede bloquear, pues bienvenido sea, pero por lo menos activamos el rey y buscamos jugar el final de dos peones y torre contra la torre, porque al final de cuentas él va a hacer A6, tenemos que hacerle torre por, A7, alfil por, o sea, dar el alfil por los dos peones, pero hay que jugar en una posición finalista mejor, donde el rey sea una pieza importante, ¿no? Yo creo que aquí el jugador de blancas falló por esa parte, ¿ok? El jugador de negras, perdón, falló por esa parte. Evidentemente Moisés sí sabe que está inferior, pero cuenta con la posibilidad de quedarse con el alfil y un final de torre que pueda ser salvable, ¿ok? Entonces, bueno, alfil E5, A6, una jugada horrible, alfil D4, esta jugada es increíble, aquí había que hacer alfil por D1 y en el caso de A7 se podía hacer torre A3 y en el caso de B7 sencillamente alfil D4 y se comía el peón. O sea, era indiscutible esta forma de ganar, o sea, era increíble, no sé cómo no se vio esa situación, considerando que el negro tenía tiempo suficiente, ¿no? O sea, alfil de 4 directo es lo mismo que el alfil hubiese estado en B6, entonces en B8. Entonces no tiene sentido, alfil por A1 y él no se puede quitar. O sea, si él hace B7, sencillamente alfil de 4 y alfil A7 y ya. Y si hace entonces A7, al alfil de 4 gana. Entonces, y si quita el rey, entonces torre por y ya perdió. O sea, es increíble cómo se le escapó esta táctica al jugador de negra. Y es una táctica sencilla, es comerle el peón, es comerle la torre y ver que está amenazando. O sea, A7, torre A3 y le tengo alfil de 4 jaque en la siguiente y le como el peón de B6. Si no le como el de B6, le como el de A7. O sea, es una táctica súper sencilla. Pero bueno, digamos que tuvo un poquito de suerte acá Moisés. Alfil de 4, rey F1, alfil por B6 y evidentemente llega este final. Este final es difícil de jugar, eso es una realidad. Pero
también es cierto que el negro tiene que buscar la forma en esta partida. E hizo torre C3. Esto no entendí para qué. O sea, torre C3 no está haciendo absolutamente nada acá. Coño, hace 5 para hacer C4 y luego torre D3. Y una vez que eso pase, entonces comenzar a mejorar la estructura de los peones para irlos avanzando con torre 2, con torre D2, C3, D4, ¿sabe? En ese sentido. Pero haber hecho torre C3 es una pérdida de tiempo impresionante. Entonces, claro, torre C3, le hacen torre D7, ahora no puede avanzar este. Cosa diferente, si hubiese hecho C5 y atacan aquí, le hace C4. Y ya, y luego torre D3, después esta, etcétera. Pero si no, y si atacaba, por ejemplo, torre D7, entonces le hacen D4. Y es lo mismo, entonces planteamos esta, y después torre D2. O sea, en principio el negro tiene la posibilidad de jugar a ganar. Pero probablemente no tenía tanto conocimiento en la parte de finales y por eso, bueno, habrá incurrido en un error que es crítico, porque ahora con torre D7 el peón de D no mueve. Y el otro peón tampoco mueve. Entonces nada, torre C2, H3, H5, G3 y torre H2. Entonces, torre D6, torre C2 de nuevo, torre H6 y básicamente no generó nada. Ya a partir de aquí el negro sí juega, el blanco sí juega con mucha precisión. D4, torre por. Claro, aquí está, rey aquí. Claro, si hace torre D1, torre C1 es raro por rey E2. No debe funcionar. Y la otra podría ser quizás hacer algún rey C7. Se dice que cuando es un final de torre y dos peones contra torre y dos peones, los que son dos peones y están más avanzados son los ganadores. Pero no es tan fácil, en esta posición no es tan fácil decirlo así, ¿ok? Entonces, bueno, en principio se jugó D3, C5, C4, C2, C3 y bueno, ya aquí la posición llega a unas tablas sin muchos problemas, ¿ok? Muy buena partida de Castro para comenzar la Olimpiada, porque en la primera ronda no jugó. Esperemos que en la segunda, en la cuarta ronda le toque jugar contra Perú. Me parece que sería una buena alternativa para jugar contra Perú, pero pues nada, eso es lo que queda. Nos vemos y vamos con el resumen femenino.